Tenemos un texto ya bastante viejo, ¿no? Veíamos la sesión pasada justamente textos de neurología que nos permitían pensar cómo es que hoy en día se están pensando los procesos de inscripción a nivel neuronal, tanto de memoria como de lenguaje. Y es importante recordar que es la investigación de Freud sobre las afasias y lo que venía trabajando con respecto de la histeria, lo que lo lleva a proponer en gran parte lo que vamos a encontrar en el texto de hoy. ¿Cuál es la historia del proyecto de psicología para neurólogos? El proyecto de psicología para neurólogos se publica posterior a la muerte de Freud. Y este es un elemento importante porque nos lleva a preguntarnos por qué Freud no quiso que se publicara. ¿Cómo es que se obtiene este texto? Ustedes sabrán, y si no saben se los cuento, se los comento porque pues para eso estamos acá. Que hay una persona que se llama Marie Bonaparte. Lo más radical y lo que más nos interesa de esta mujer, de las muchas que hay en la historia del psicoanálisis, es que es una de las personas que apoya a Freud a salir hacia Inglaterra cuando la Segunda Guerra. Y es en ese entendido que ella consigue este texto. De hecho, se dice que Freud le dice que no lo publique. Y Freud insiste en este elemento. Le dice, no, yo no quiero que se publique, y dámelo, destrúyelo. Y Marie Bonaparte le dice, no, estás mal, ni loca yo hago eso. ¿Quién te has creído? Y es el compilado de las cartas que Freud le escribe a Fliess, narrando lo que estaba produciendo en ese momento. Cosa curiosa, este texto nunca fue terminado de escribir. Toman las cartas, las empiezan a unir y entonces tenemos lo que hoy encontramos como el proyecto de psicología para neurólogos. Voy a preponderar el hecho de explicar qué es lo que está presentando Freud como esquema de inscripción. Lo que más nos va a importar es justamente cómo se presentan los sistemas, los lugares, y el concepto clave de este texto sería justamente las huellas némicas. Que las huellas némicas va a ser justamente esa marca de algo que pasó, por eso una huella, algo pasó por ahí y dejó una huella, una inscripción. Y esa inscripción es la que permite que exista memoria. De ahí ya encontramos uno de los elementos principales del psicoanálisis y de muchos de los enfoques que se aproximan a algo del pensamiento y de la mente, que es cómo, en pocas palabras, ¿qué es la historia? Cómo es que a partir del recorrido del individuo por el mundo hay elementos que le marcan y generan una modificación en él, una aparición de algo, etc. Y cómo es que a partir de esos elementos, este individuo va a empezar a leer su mundo y su realidad. Entonces, vamos al texto, ¿no? Ahora, vamos a tener hoy este elemento de acá, que es una pequeña pizarrita donde podremos dibujar lo que vayamos encontrando. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de Freud al escribir este texto? Crear una ciencia de orden natural. Porque esto es importante, porque Freud va a estar pensando desde un estatuto médico. Y como está pensando desde un estatuto médico, ese estatuto médico va a marcar lo que Freud construye en adelante. Ahora, es importante cuestionarlo. A mí me parece que desde aquí ya podemos iniciar una crítica radical en tanto actualización de lo que es el psicoanálisis. Freud siempre mostró una insistencia en buscar un referente material.
aunque después lo abandona y se centra en la fantasía y está hablando más de cuestiones representacionales, cosa que es cierta, no podemos dejar de observar que inclusive en textos muy viejos, Freud habla de ese algo que está ocurriendo y que sí le ocurrió en la vida y la construcción de los recuerdos verdaderos a partir del análisis. O sea, Freud no renuncia a ese elemento, ¿no? Ya es hasta que llegamos a Lacan que entonces podemos sí encontrar estos otros elementos que no van a responder a un evento que se vivenció per se, sino a la producción de lógica fantástica en tanto fantasía. Entonces, primer párrafo: el propósito de este proyecto es brindar una psicología de ciencia natural, una Naturwissenschaft, como dicen en alemán, a saber, presentar procesos psíquicos como estados cuantitativamente comandados de unas partes materiales comprobables y hacerlo de modo que esos procesos se vuelvan intuibles y exentos de contradicción. La neurología se sigue dedicando a esto, ¿no? Por eso ya la revisamos, ya sabemos en dónde está colocada a grandes rasgos hoy en día. El proyecto contiene dos ideas rectoras. Primero, concebir lo que diferencia la actividad del reposo como una cantidad sometida a la ley general del movimiento. ¿Cuál es la ley general del movimiento? Y ustedes lo sabrán, que esto se lo debemos a Newton, ¿sí? Tenemos justamente las tres leyes de Newton, ¿sí? Que enuncian que todo cuerpo continúa, la primera, todo cuerpo continúa en su estado de reposo, movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. O sea, un cuerpo no va a alterar su estado a menos que le sea aplicado una fuerza. ¿Cuál va a ser esta fuerza? Un estímulo externo o, como Freud lo nombra, interno. Y por interno debemos de entender por dentro del cuerpo, no por dentro del aparato que genera representación. Llegaremos a eso. Segundo, ¿no? Y esta es la ley de la inercia. Entonces ahí ya tenemos principio de inercia. Segundo, la ley fundamental de la dinámica: el cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Aquí es donde entonces empezamos a requerir los dibujitos, ¿sí? Y lo que nos está diciendo es que un movimiento, una fuerza, un objeto va a mantener su trayectoria hasta que le sea aplicada una segunda fuerza. Esta no es. Una segunda fuerza. Esta segunda fuerza lo que va a hacer es que sobre la línea que ella traza, que digamos que es esta, ¿sí? Bueno, si me saliera a la derecha, pues ahí está, entonces es esta, ¿sí? Ahí está. Sobre esta línea recta va a aparecer un movimiento que va a afectar al objeto que está sobre esta primera. Eso quiere decir que como la fuerza va para arriba, se va a mover en este sentido, ¿sí? Eso dice la segunda ley. ¿Qué pasa si la fuerza tiene otro sentido? Si la fuerza, digamos, es esta, ¿no? Esta fuerza traza otra línea, ¿sí? Que generará a su vez que todo este sistema se desplace hacia abajo, por decirlo de alguna forma. Si lo vemos en sistemas gráficos, la flecha, una flecha más grande sería una fuerza más grande, una flecha más pequeña sería una fuerza más pequeña. Entonces, partiendo de estos supuestos, nos quedamos con el primer enunciado, que sería una fuerza. Y la tercera ley dice: con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. ¿Sale? Esto
por lo general se puede representar de la siguiente manera, donde entonces una fuerza generará una respuesta, una reacción igual, pero en sentido contrario, ¿no? Propiamente. Y esto resumido para no ahondar mucho en ello. Entonces, primer elemento que debemos de tener siempre consciente conforme vamos a avanzar en el texto, la diferencia de la actividad del reposo con una cantidad sometida a la ley general del movimiento. Y aquí le voy a poner Q, porque Freud lo marca así: Q, QN, ¿sí? Segunda, suponer como partículas materiales las neuronas. ¿Sí? La neurona sería pues N. Ahora, hasta ahí todo bien, ¿sale? Entonces, lo primero que Freud va a mencionar es una proposición que es la concepción cuantitativa, que propiamente quiere decir que la Q es una energía que responde a estas leyes, ¿sí? Es el principio de la inercia neuronal. Enuncia que las neuronas procuran aliviarse de la cantidad. De acuerdo con ello, habrá que comprender un edificio y desarrollo, así como operaciones de las neuronas. Recuerden que les comenté que este es un texto que a lo que apunta es un texto recogido de cartas, entonces no está redactado, hacen falta algunos elementos. Strachey coloca varios, estos corchetes cuadrados, es una nota de Strachey, ¿sale? Entonces aquí encontramos el principio de inercia, ¿sí? Y dice, este principio explica en primer lugar la biescisión arquitectónica de las neuronas motoras y sensibles, o sea, hay neuronas que se dedican a la motricidad y hay neuronas que se dedican a la sensación, ¿sí? El principio de inercia proporciona el motivo para el movimiento reflejo. Recordemos que el movimiento reflejo, el arco reflejo, como lo conocemos hoy en día, no se inaugura si no hay una fuerza que se le aplique. De ahí dirá: la descarga constituye la función primaria de los sistemas de neuronas. Aquí hay lugar para el desarrollo de una función secundaria, pues entre los caminos de descarga son preferidos y mantenidos los que conllevan un cese del estímulo, una huida del estímulo. Freud está diciendo que aquellas formas de descargar la energía van a ser preferidas a aquellas que la mantienen, ¿sí? O sea, aquello que nos permite escapar de algo va a ser preferible a aquello que nos mantiene en esa tensión, la tensión del estímulo proveído por fuera. Ahora, tiene que admitir un acopio de energía para solventar las demandas de la acción específica. No obstante, en el modo en que lo hace se muestra la perduración de la misma tendencia, modificada en el afán de mantener al menos la QN, que es la cantidad interna, lo más baja posible y defenderse de cualquier acrecentamiento, es decir, mantenerla constante. Todas las operaciones del sistema de neuronas se deben situar bajo el punto de vista de la función primaria o bien de la función secundaria que es impuesta por el apremio de la vida. Y aquí ya encontramos un montón de elementos que encontraremos en adelante. ¿Qué es lo que Freud nos está diciendo aquí? Lo coloco de esta forma. Déjenme subo nuestras flechitas. Entonces, lo que Freud nos está diciendo es déjenme borrar este elemento para que podamos empezar. Que hay una cantidad específica de energía, ¿sí? Hay un nivel que a este le vamos a llamar mínimo.
Y toda la energía que esté operando por debajo de este nivel es la necesaria para mantener al aparato con vida. Pero en algún momento, ¿sí? Imaginaos que toda esta energía está acá. En algún momento llegará un estímulo exterior que en su acción de empujar, de tensar esto e inyectar energía, lo que va a generar es un lanzamiento de esta energía por encima de este nivel, que lo que va a generar es una exigencia de descarga. Aquí le vamos a poner una acción motora. Bueno, una respuesta, una acción, una respuesta motora. Y esta respuesta motora a lo que va a apuntar es a descargar la energía para que entonces esta vuelva a bajar y regrese para acá a límites aceptables. ¿Sí? Propiamente eso es lo que Freud está diciendo. ¿Cuál es el cambio importante? La Q lo colocamos acá. Acá afuera, que sería el mundo externo, estaría la Q. Y todo esto que está adentro sería QN. Con eso, hasta aquí tenemos este primer apartado. Todo esto está respondiendo a las leyes de Newton. Segundo elemento, ¿sí? Si el aparato tiene estas condiciones, ¿sí? La función primaria sería justamente mantener este nivel. La función secundaria sería todo lo que se hace para poder regresar a este nivel, ¿vale? ¿Cuál es la segunda proposición principal? El sistema de neuronas. Y aquí es donde Freud va a generar su primer propuesta de aparato. El contenido rector de ese nuevo discernimiento es que el sistema de neuronas se compone de neuronas distintas, ya lo sabemos, de idéntica arquitectura, que están en contacto por mediación de una masa ajena, que terminan en unas en otras como en partes de tejido ajeno. Y en ellas está prefiguradas ciertas orientaciones de conducción, pues con prolongaciones celulares reciben y con cilindros eje libran. A esto se suma además la abundante ramificación con diversidad de calibre. O sea, hay una gran cantidad de neuronas de grandes tamaños y dependiendo del tamaño es que transmiten o no transmiten un impulso. Ahora, si uno combina este cuadro de las neuronas con la concepción de la teoría de la cantidad, que es esta, obtiene la representación de una neurona investida que está llena con cierta QN. Entonces, estaríamos hablando de que aquí habría una neurona, vamos a ponerle una naranjita, que es la que se cargaría con esta energía ¿sí? Y sería esta la que apuntaría a descargar, ¿sale? La neurona va a mantener su estado hasta que no se le aplique un estímulo, sea de respuesta o sea de activación o sea de reposo, sea de excitación, ¿sí? Ahora, otro elemento que Freud va a colocar aquí es la noción de las barreras contacto. ¿Qué es la barrera contacto? Freud va a decir, o sea, lo que está proponiendo en el texto es, tenemos una neurona que está conectada a otra neurona y van a estar separadas por una pequeña barrera, ¿sí? Que va a requerir barrera de contacto. Esta barrera de contacto va a tener una cantidad, va a responder a una cantidad.
que sería una cantidad de respuesta necesaria, un límite, un umbral, que si no se alcanza, no va a lanzar la respuesta. Imaginemos que la energía, en este caso, llega y llena la neurona hasta acá. Esta neurona no va a descargar porque está medio llena. No alcanza la barrera de contacto. Se agarra y se rellena hasta acá por el impulso. Tampoco llegaría. Hasta que llega a este punto, entonces la energía puede pasar a la otra neurona y llenarla. Si alguno de ustedes ha leído a Lacan cuando habla de los vasos comunicantes, esta es justamente la cuestión de los vasos comunicantes. ¿Sí? Vaya, esto responde al mismo principio. Entonces, es a partir de estas barreras de contacto que Freud va a concluir que hay neuronas pasaderas que sirven solo para pasar la información. Bueno, todo esto lo podemos retirar. Va a haber neuronas pasaderas que tienen barreras de contacto. Y este va a ser un primer sistema al que van a denominar, lo voy a poner en español, Phi. ¿Cómo se escribe Phi? Phi se escribe, la letra que Freud va a utilizar aquí es esta. Bueno, nada más imagínense que sí está bien dibujada. Y otro sistema, que sería el sistema Psi. Y un tercer sistema, que sería el sistema, lo voy a colocar acá, Omega. ¿Sí? Más o menos se escribe así. Ahora, las neuronas a este nivel, a nivel Phi, estas neuronas lo único de lo que se encargan es de pasar la información tal cual está, y una vez que pasa por ellas, no ocurre nada más. Funcionan tal cual como un sistema de transmisión, transmiten, ¿sale? Bueno, voy a colocar el diagrama que tienen aquí, porque este es otro, para que no haya confusión, ¿vale? Aquí lo coloca así. Así lo coloca Freud, ¿vale? Ahora, la energía pasa hasta acá y lo que va a construir, va a decir, va a haber un segundo sistema de neuronas que van a tener una arquitectura un poco diferente. Y va a ser el sistema Psi, y este sistema va a ser el encargado de la memoria. Estas neuronas se van a alterar dependiendo de cómo pase la energía por ellas. Y es gracias a esa alteración que entonces existiría la memoria. Pues teniendo este sistema de esta manera. Para que podamos trabajar. Y aquí estaría todo nuestro sistema de neuronas. ¿Vale? Y pues bueno.
Estas sí quedarían marcadas, ¿vale? Y son las que generarían la cuestión de la memoria. Ahora, ya quedamos que la energía va a pasar de unas a otras y que esto va a apuntar a la descarga necesariamente. ¿Sí? Freud va a hacer toda una construcción para explicar lo que sería la función primaria. La función primaria sería justamente la cuestión de la descarga. Entonces, esto puede ser un poquito tedioso, lo comprendo, ¿no? La energía pasaría aquí como si nada y hasta acá empezaría a marcar su recorrido, apuntando a llegar acá, donde tendríamos justamente, ya lo sabemos, la descarga. Yo sé que esto va lento, pero ahorita veremos la importancia de esto. Esta descarga, si se dan cuenta, desde aquí ya podemos dar cuenta de los sistemas de asociación. Hay representaciones que toca y representaciones que no toca, pero que sin embargo le están asociadas. ¿Sale? Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, la asociación de esta neurona solo estaría en contacto con esta y con esta. Pero esta otra estaría en contacto con esta, podría estar en contacto con esta, con esta, con esta, con esta y en efecto está en contacto con esta. ¿Vale? Estas son las asociaciones que no se utilizan en este recorrido, pero que guardan relación con. Esto es importante, ya veremos por qué. ¿Sale? Entonces, este camino, mientras más se recorre, más facilitado está. Y ese es justamente el concepto de facilitación. ¿Por qué es importante tener claro esto? Porque si ustedes se dan cuenta por el color, por la tonalidad, ¿sí? Lo que va a ocurrir ahora es que si yo doy una segunda vuelta por acá, se va a marcar más. Y si doy todavía una tercera vuelta, yo voy a trazar este camino que siempre va a estar siendo recorrido porque es el más fácil. Es más fácil que yo siga este círculo, este trazo, que crear uno nuevo. Es preciso atribuir a toda neurona psi varios caminos de conexión con otras neuronas, por tanto varias barreras de contacto. En esto, en efecto, descansa la posibilidad de la selección que es determinada por la facilitación. Ya les dije que, por ejemplo, aquí esta neurona está conectada con estas otras que están verdes, pero requiere menos energía para pasar por este camino rojo que para inaugurar el camino verde. Por eso es que este camino es más fácil. Es más fácil responder de una manera en la cual yo ya he respondido antes. Si nosotros entendemos esto, podemos entender el principio de la repetición. ¿Qué se va a repetir? Lo que ya se hizo. ¿Por qué? Porque es lo más fácil. ¿Por qué? Porque es lo más económico. Y es lo que en algún momento me aseguró la descarga. Pero eso no quiere decir que hoy lo haga. Cuarto punto está el sistema biológico, que ese no nos va a interesar ahorita, excepto esta cita. El sistema phi sería aquel grupo de neuronas al que llegan los estímulos exteriores, ya lo hemos mencionado. El sistema psi, que sería este, contendrá las neuronas que reciben las excitaciones, y entonces no habríamos inventado, sino que habríamos encontrado. Resta identificarlos con lo consabido. Esto es lo que Freud no pudo hacer, la neurología ya lo hace, o sea, las emociones están en la amígdala y todo esto que nos cuentan, ¿no? Y pues bueno, prácticamente
El sistema periférico, al cual no compete el desarrollo del sistema de neuronas y las funciones psíquicas. O sea, hasta acá estaríamos hablando de cerebro. Si lo quieren ver así, cerebro per se. Y esto sería todas las conexiones, todas las inervaciones neuronales que están en el cuerpo, pero que no son cerebro per se. Por eso identifica al sistema psi con la sustancia gris encefálica, como lo ven acá. Entonces, hasta acá, Freud está respetando todas las reglas que vimos en la sesión anterior sobre neurología. Ahora, encontramos el problema de la cantidad, que tiene que ver con cómo se descarga la cantidad. Y este sí lo tocaremos. En primer lugar, si uno ha recogido la impresión correcta sobre las magnitudes en el mundo exterior, se preguntará si la tendencia originaria del sistema de neuronas, mantenerse en cero, se satisface con la descarga rápida o bien ya actúa en la recepción del estímulo. Estos aparatos nerviosos terminales muy bien podrán tener el fin, en el sentido más general, de poner diques a la cantidad exógena, no dejarles ejercer un número reducido de efectos sobre phi. Tendrán en tal caso el significado de unas pantallas para Q, que solo unos cocientes de la Q exógena atravesarían. A cada paso, la energía se va haciendo menor. Recordemos que el mundo exterior es un grandioso monstruo, si lo quieren ver así, que va a enmarcar todo esto. ¿Sí? Y entonces el mundo está radicalmente lleno de energía. Esta energía hay que reducirla para que se pueda sentir por acá. Si ustedes quieren un ejemplo más claro de a qué me refiero, cuando ustedes se raspan la piel y se bañan, sienten más en esa área. ¿Por qué? Porque estas barreras que disminuyen la percepción del estímulo ya no existen. La piel ya no está. ¿Sí? Entonces, habría que pensarlo por ahí. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, la arquitectura del sistema nervioso serviría al apartamiento y su función a la descarga de las cantidades. O sea, todo esto estaría buscando descargar. Ahora, ¿qué es el dolor? El sistema de neuronas tiene la más decidida inclinación a huir del dolor, de lo displacentero. Discernimos en ello la exteriorización de la tendencia primaria dirigida contra la elevación de la tensión e inferimos que el dolor consiste en la irrupción de grandes cantidades hacia psi. ¿Qué es el dolor? Cuando acá hay una cantidad lo suficientemente grande como para trazar esto de una forma diferente o que inclusive puede romper todo esto. ¿Vale? El dolor pone en movimiento a ambos sistemas. Para él no existe ningún impedimento de conducción. Es el más imperioso de todos los procesos. Las neuronas psi así parecen pasaderas, pues en la acción de una cantidad de orden elevado. ¿Sí? O sea, imagínense que para entrar por acá, la energía tendría que ser de este tamaño. Si no, no entra. Tendría que pasar por adentro. Si no, no va a pasar. Pero una grande, lo que va a hacer es literal destrozar el aparato y entonces el aparato va a buscar retirarse de ahí. Esta sería la noción de trauma. Ahora, para el problema de la cualidad, que es cómo diferenciamos las cosas unas de otras, es que Freud va a incluir el sistema omega, ¿sí? Y aquí va a estar hablando de las cualidades en orden de la cantidad. Esto es uno de los grandes problemas que Freud va a tener para terminar de articular y construir este texto. De hecho, si uno sigue la lectura, muy probablemente sea la razón por la cual lo abandonó. Porque en realidad
es muy problemático sostenerlo como él lo estaba sosteniendo, aunque da cierta claridad, cosa que no es lo que más nos interesa. Dice, si uno retiene que nuestra cantidad brinda solo cualidades, mientras que la ciencia natural reconoce solo cantidades, resulta una caracterización de las neuronas omega, que aquí él las dibuja como W, entonces voy a corregir esto. Las neuronas omega, W. Yo puse una omega mayúscula, disculpen. Como por una regla de 3. En tanto que la ciencia se ha fijado como tarea reconducir todas nuestras cualidades de sensación a una cantidad externa, la arquitectura del sistema de neuronas cabe esperar que conste de unos dispositivos para mudar la cantidad externa en cualidad, con lo cual otra vez aparece triunfante la tendencia originaria al apartamiento de la cantidad. La neurología, si quiere tumbar lo que se propone en psicología o en psicoanálisis, si es que en psicología aparece algo radical para pelearse con la neurología en otros enfoques, tendría justamente que responder a esta cuestión. Cuando ellos puedan explicar cualidades a partir de cantidades, entonces ya podremos decir que esto está radicalmente superado. No se podrá hacer de otra forma. Entonces, hasta allí con ese elemento. En aras de la brevedad, lo que Freud va a llamar a este momento es periodo, y eso tendrá que ver con la cantidad de tiempo de magnitud a la que responde un movimiento de energía, ¿sí? ¿Qué es esto? Una cantidad que viene de fuera, si lo colocamos de esta forma, como se los había puesto, una cantidad que viene de fuera va a tener más energía, como esta roja, que una que provenga de dentro. Digamos que desde los órganos llega algo acá, ¿sí? Vamos a dibujar los órganos. ¿Por qué? Porque los órganos ya tienen acceso directo a este sistema. Y entonces, pues no requieren reducción alguna. Lo que va a hacer es justamente pasar por aquí, y va a activar estas. Pero es justamente por la diferencia de cantidad que yo sé que que acabo de dibujar sería una fantasía. ¿Por qué? Porque yo puedo recordar el olor de alguien, pero no lo voy a sentir con la misma intensidad que si lo huelo directamente. Entonces aquí ya hay una diferencia entre lo que ocurriría en el mundo interior, desde el mundo interno, lo que activaría el sistema desde el mundo interno, que serían estos que tendrían una menor cantidad a estos. El sistema omega mediría los periodos, dígase la cantidad de energía que se está movilizando, y a partir de eso determinaría si es un estímulo externo o un estímulo interno. A eso Freud le llama periodo, ¿vale? Y ahora vendría la cuestión de la conciencia. ¿Cómo es que esto se daría cuenta de que está percibiendo esto? Es que todo este elemento a su vez, o sea, el aparato a su vez percibiría
que esto está ocurriendo. ¿Sí? O sea, habría una cadena de estas y hay un video de Quantum Fracture en YouTube que habla con una neuróloga, y en ese lugar lo que tendríamos es que habría otro sistema que estaría percibiendo, se activaría lo voy a colocar de otra forma, se activaría justamente este otro nivel, y este otro nivel es el que estaría dando cuenta de que hay un camino aquí activado, ¿sí? Entonces tendríamos que estar separando conciencia. Algunos de estos serían los que entrarían en la conciencia y otros no. Digamos que podemos poner imaginariamente, porque Freud no dice que exista per se una línea, y vamos a decir que todos los elementos que rebasan esta línea hacia abajo serían de la conciencia, porque estos elementos de acá se encargarían de percibir estos aumentos. Todo lo que estaría acá sería inconsciente. Estaría operando en el aparato, pero el aparato no alcanzaría a percibir esos lugares, no llegarían a la conciencia. Freud aquí va a establecer el principio de displacer y va a decir que el aparato va a funcionar a partir del displacer. O sea, es el displacer lo que activa el aparato. Y este aparato justamente va a apuntar a esta descarga externa, que sería una descarga motora. ¿Cómo daría cuenta de esta diferencia? Freud incluye este diagrama donde dice que en el mundo exterior hay una continuidad de los estímulos. O sea, el sol siempre te está dando, la temperatura siempre te está dando, y tú solo puedes saber de eso por la variación y las diferencias. ¿Sale? A diferencia, ¿sí?, de las cualidades, que las cualidades serían elementos discontinuos y parciales. Por eso le llama periodo. O sea, este es un periodo más largo que este de acá. ¿Sí? Un estímulo más intenso sigue otros caminos que uno más débil. Por ejemplo, una cantidad interna se seguirá solo el camino 1, o en este caso rojo, y junto al lugar terminal alfa transferirá su consciente al aparato psi. 2. No transferirá en alfa el cociente doble, sino que podrá seguir el camino 2, que es más estrecho, y abrir un segundo lugar terminal hacia beta. Abrirá la vía más estrecha y transferirá también por gamma. Así es aligerada cada vía pi, y la cantidad más grande de phi se expresa en aquella que inviste psi a varias neuronas en vez de una sola. A todo esto, las investiduras singulares de las neuronas pueden ser aproximadamente iguales. Si la QN o phi da por resultado una investidura de psi 3, se expresa por una investidura de psi 1 más psi 2 más psi 3. ¿Sale? Entonces, si nosotros tenemos este diagrama, cada una de estas sería un elemento, y si nosotros los nominamos, ¿sí?, tendríamos acá. Lo voy a modificar porque esto nos permitirá, esta modificación nos va a permitir pensarlo de manera diferente. Entonces aquí tendríamos un S1, este sería un S2, este sería un S3, S4, S5 y S6. Y así sucesivamente hasta Sn, ¿no? Voy a poner la n grande porque pues, es una cantidad. A partir de estos encadenamientos, ¿sí?, nosotros obtendríamos algún valor. ¿Sale? Es este recorrido, obviamente, cómo se sustituye en estos lugares. Vamos a pensar que en la vertical
Los elementos que nosotros tendríamos serían, en este caso, tendríamos A, B, C, D, E, F, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos articular la primer cadena, la roja? La articularíamos de la siguiente manera. Siendo este el caso, diríamos A1, nuestra siguiente neurona es B2, A1 que se conecta con B2, que se conecta con... No, es que es 1A, por el orden en el cual lo estoy colocando. 1A que se conecta con 2B, que se conecta con 3A, que se conecta con 4B, que se conecta con 3C, que se conecta con 4D, que se conecta 4D, que se conecta con 5C, que se conecta con 6B y ya, ¿no? Aquí tendríamos una, a esto le llamaríamos imagen, ¿vale? Esta sería una primera imagen. Y aquí vamos a dar un salto rápido. Entonces, estén atentos por favor, y si hay alguna duda, les pido me lo comenten. ¿Cuál sería esta otra? Y la vamos a poner en minúsculas. Esta sería 1D, que conecta con 1C, que conecta con 2C, que conecta con 3D, que conecta con 4, no, con 3C, que conecta con 3C, que conecta con 4D, y de ahí se va a 5C y 6B. Esta sería otra imagen, ¿vale? ¿Por qué les llamo imagen? Porque en el momento en el cual nosotros damos cuenta de que estos equivalen, bueno, que estos elementos son prácticamente equivalentes, ¿sí? Lo podemos alcanzar a ver aquí. Que estos elementos son equivalentes. ¿Por qué? Porque son similares. Entonces, esto se puede sustituir. Esto es exactamente lo mismo. O sea, estas dos cadenas, estos dos recorridos, me van a llevar a este mismo final. ¿Sí? O sea, nosotros estaríamos viendo literalmente como la línea roja viene por acá, la línea azul viene por acá, y en esta unión, este es un mismo elemento. ¿Sí? Esta imagen es bien importante, ¿vale? Desde aquí ya podemos decir que esto es una cadena significante, ¿sí? Y esta es la estructura básica de lo que estaríamos hablando de un relato. Una concatenación de elementos que en su diferencia transitan una imagen. Y esto ya da combinaciones me estoy regresando.
Esto ya da un número alto de combinaciones. Dice en qué momento se perdió y se fue. Conexión. ¿Sale? Me voy a esperar un poco. Ahí está. Bien. De todas formas les recuerdo, ya subí los primeros 2 videos a YouTube. Los hago públicos al terminar esta sesión. ¿Sí? ¿Cómo se sustituye? De hecho, esta es justamente la cosa tramposa. Aquí no habría sustitución porque es lo mismo. Si se dan cuenta, esta inervación final es exactamente la misma. Lo que sustituiría sería lo anterior. Estos dos, digamos que yo lo podría girar. ¿Sí? Lo coloco acá. Puedo bajar un poco. ¿Sí? Lo coloco acá. Y entonces esto yo lo podría girar. Que quedara de esta forma. Y entonces como este ya está arriba, ya podríamos hablar de un proceso de sustitución. Lo rojo quedó sustituido por lo azul. Dígase, en esta otra imagen, lo azul está ocupando el lugar del rojo. Pero para que estos dos se puedan sustituir es porque estos elementos son compartidos. ¿Sí? Ahora, vámonos despacio porque para llegar hasta allá aún hace falta elementos. ¿Vale? Hasta aquí podemos ver esta unión. Entonces avanzo. Si ustedes se dan cuenta, este diagrama de acá que Freud está dibujando es en parte similar a este, solo que Freud dirá que dependiendo de en qué neurona se detiene esto, entonces sería la descarga. ¿Vale? Tendríamos que armar todo el recorrido para dar cuenta de la descarga. Ahora, esto, por favor, no lo piensen de forma unidimensional, sino más bien como un sistema tridimensional que podría detenerse en un punto. Voy a ver si se alcanza a ver. ¿Sale? Digamos que esto va por aquí. Y entonces se mueve para acá. Y después se mueve para acá. Y después se mueve para acá. Y después baja. Y después regresa. Se va para atrás. Y entonces sale por acá. ¿Sí? Esta misma línea, si tuviera un sistema de dibujo tridimensional, sería diferente, habría que construirlo, pero dependiendo de, o sea, esto puede descargar en esta dirección, lo tengo que hacer de esta forma. Más o menos, denme un segundito porque tengo que recortarlo lo más posible. Este elemento, si lo colocamos acá, puede descargar hacia acá o hacia acá, a cualquiera de los planos. O sea, la cuestión de pensarlo tridimensionalmente
es que en este lugar de aquí, que yo estoy ocupando acá, yo podría desplazarme. Pensemos lo que lo estamos viendo en un solo plano. Yo podría desplazarme hacia acá y entonces descargar directo. Eso sería la cuestión. Ahora, ¿cuáles son las conducciones que nos interesan a este nivel? ¿Sale? O simplemente estoy actualizando este diagrama que Freud está haciendo para convertirlo, y esto sí es importante, convertirlo en una matriz. Si ustedes fueron a revisar los videos del canal de YouTube de inteligencia artificial, ahí aparecen las matrices y el diagrama es radicalmente claro. Vayan, se los recomiendo muchísimo porque entonces permite ejemplificarlo. Y como es material que ya está creado, pues bueno, creo que en este sentido aquí puede sobrar un poco. ¿Qué es lo que va a decir en delante? ¿Vale? Dice, el núcleo de Psi está en conexión con aquellas vías por las que ascienden cantidades de excitación endógena. Ya lo dijimos, es justamente este sistema Pi, ¿vale? Sin excluir las conexiones de estas vías con Phi, tenemos que sustentar empero el supuesto originario de un camino directo que lleva desde el interior del cuerpo hasta las neuronas Psi. Pero si es así, por este lado Psi está expuesto sin protección a las Q, y en esto reside el resorte pulsional del mecanismo psíquico. Aquí es donde entran las cantidades endógenas, que son las que nos interesan. Estas que yo les estoy trazando acá, estas que tracé como estilo Crayola, serían excitaciones endógenas, si lo quieren ver así. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Imagínense que en algún momento esta línea de acá abajo, que es una excitación endógena, que comparte esta salida final, se activa, y lo que va a ocurrir, si lo recorro de esta manera, y aquí ya es donde se podría entender el ejercicio de la sustitución, recorrería este camino, está acá abajo, vendría por el azul porque es la endógena, y al momento de tocar este, ¿sí? Por asociación, yo activaría este. Y entonces llegaría a la descarga. Esto permite explicar, permite ilustrar, porque al momento de ver un estímulo cualquiera, ¿sí? Tú puedes confundir el hambre con enojo. Ay, es que no estaba enojado, nada más tenía hambre. Y si recuerdan el anuncio de este chocolate Snickers, sabrán a lo que me refiero. En este momento, ya esto que no ocurrió, que solo se activó porque está asociado a esta descarga, se convierte en una fantasía. Esto se activó por mera fantasía. Porque como yo no alcanzo a ubicar esto azul, digo, ¿qué es lo que me pasa? Ah, no, pues de seguro esto me hizo es que fulanito hizo tal cosa, pero igual y solo tenía hambre. Es esta otra. Pero como las dos comparten este elemento, la roja sustituye al azul. Ahora, dense cuenta que Freud está colocando el resorte pulsional en los estímulos endógenos, vienen de adentro del cuerpo. Son de naturaleza intercelular, se generan de manera continua y solo periódicamente devienen estímulos psíquicos. La idea de que una acumulación es irrecusable y la intermitencia del efecto psíquico solo admite esta concepción. Aquellas cantidades tropiezan en su camino de conducción hacia Psi con unas resistencias que solo son superadas cuando la cantidad crece. Son entonces unas conducciones de articulación múltiple con interpolación de varias barreras contacto hasta llegar al núcleo de Psi. Freud dijo, y dijo desde siempre, el más fácil ejemplo de esto es el hambre. Todo el tiempo tenemos hambre. Todo el tiempo estamos sintiendo eso, pero lo sentimos en mayores niveles. ¿Sí? Cuando sobrepasa cierto nivel, entonces, piénsenlo de esta forma. Yo les dije que aquí había una barrera de contacto, y la barrera de contacto me estaría diciendo que
Si se llena hasta acá, no descarga. Se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va acumulando. Y en algún momento tiene la suficiente energía para llegar acá y entonces descarga. Y es hasta este momento en que la sientes. Antes no. Si la energía se queda hasta acá, no la sientes, está acumulada. ¿Sí? ¿Qué es lo que... dejémoslo ahí. Y aquí dice, a un proceso así se lo llama sumación. Las conducciones sí se llenan por sumación hasta devenir pasaderas. Sumación. Eso quiere decir que este diagrama, esta notación algebraica que tenemos acá, habría que sustituirla por un más. Eso quiere decir que cuando Lacan escribe S1, S2, S3, S4, S5, se equivocó. Al menos energéticamente hablando. ¿Por qué? Porque tendríamos que hablar de la energía de S1 más la energía de S2 más la energía de S3 más la energía de S4 más la energía de S5. Y si esto es así, estaríamos hablando que cada uno de estos a su vez tendría un contenido específico. Entonces tendríamos que pensar las cadenas no solo como encadenadas, ¿sí?, en una sucesión de elementos, sino que esos elementos están cargados de energías que se suman. Ese es justamente el elemento importante que nos puede permitir entender por qué un síntoma aparece exacerbado y una sensación se puede sentir de más. Y conforme uno va separando elementos, esa cantidad de sensación se reduce. Entonces, modifiquemos nuestras imágenes y hagamos la notación adecuada, donde tendríamos 1A más 2B más 3A más 4B más 3C más 4D más 5C más 6B. Y por el otro lado, nuestra otra notación sería 1D más 1C más 2C más 3D más 3C más 4D más 5C más 6B. ¿Sí? Y teniendo estas notaciones, le voy a colocar los espacios, ¿sí?, para que podamos tenerlas similares. Ahí está. ¿Sí? Entonces, las acomodamos y ya tenemos nuestra segunda fórmula. ¿Vale? Ahí está. Pasamos de una a otra, según el texto. Esto es radicalmente en apego al texto y por lo tanto esto podría escribirse como la sumación de huellas mnémicas. El signo de sumación, que después lo utilizaré, pero se los presento de una vez. El signo para la suma es esta de aquí, ¿sí? Pero bueno, eso ya será posteriormente. ¿Sale? Entonces, estas se van sumando
o sea, todas las activaciones que están aquí en Fi se van sumando hasta que pueden descargar por la que sea la última que se activó, por decirlo de esta forma. ¿Vale? Solo hace falta suponer que la facilitación secuela del decurso de cantidad no consiste en la cancelación de toda la resistencia, sino en su rebaja hasta un mínimo de permanencia necesaria. Mientras la cantidad discurre, la resistencia es cancelada, después se restablece, pero hasta alturas diferentes según la cantidad que ha pasado en cada caso. De modo que la vez siguiente ya podrá pasar una Q más pequeña. Y esto es importantísimo. La primera vez se requiere una cantidad de energía muy importante para pasar la resistencia. La segunda es más fácil. La tercera es más fácil. La cuarta aún más fácil. ¿Cómo se le llama esto a TCC? Mis queridos amigos cognitivo-conductuales. A esto es a lo que le llaman flexibilización del esquema. Y este texto es de 1885. ¿Sí es del 85? Voy a decir yo una barrabasada. 361. $1895. ¿Sí? Aquí está. Se publicó en 1950, es de 1895. Y estábamos ahí. Estamos hasta acá. ¿Sale? Entonces, conforme esto va avanzando, cada vez es más fácil vencer la resistencia. Esto no aplica solo para la interpretación de un síntoma o la lectura de una historia. Aplica también para la activación de una vivencia. Esto es condicionamiento, ¿eh? Conforme más pasas esa vía, menos resistencia hay a que ocurra eso. Normalización de la violencia se puede explicar desde acá. Normalización, adaptación al estímulo se puede explicar desde acá. Esto es justamente lo que Freud está diciendo. Por eso cuando Lacan dice regresen a leer a Freud, es porque hay que leer lo que está escribiendo lógicamente. ¿Vale? La huella anémica sería toda esta concatenación. Toda esta concatenación sería una huella anémica. Aquí me hizo falta agregar este rectangulito. ¿Sale? ¿Por qué? Porque esto también es una palabra puente, pero eso ya llegaremos allá. Ahora, siguiente elemento tiene que ver con la vivencia de satisfacción. ¿Sí? Y esto es fundamental. Aquí sí me voy a detener de forma importante, ¿no? Ya quedamos que estas neuronas se van vinculando, descargan para cancelar la percepción de un estímulo. Y dice, una cancelación de estímulo solo es posible mediante una intervención que elimine por un tiempo en el interior del cuerpo el desprendimiento de cantidad interna, y ella exige una alteración en el mundo exterior. Provisión de alimento, acercamiento con el objeto sexual, que como acción específica solo se puede producir por caminos definidos. Esta acción específica es la que se va a buscar. Y el siguiente elemento es importantísimo. Aquí aparece lo que en adelante Lacan nombrará en los primeros seminarios, ¿sí? El primer gran otro, que sería la madre. Ya después cambiará la definición de gran otro, pero colocado como tal, es eso. Freud dice, el organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción específica. Nace una bola de carne, pelo y baba que puede hacer nada por sí sola. Esta sobreviene mediante auxilio ajeno por la descarga sobre el camino de la alteración interior. Un individuo experimentado advierte el estado del niño. Es alguien que ya tiene una historia, el que a partir de su historia responde a la necesidad de la cría. Y en ese responder a la necesidad de la cría, lo que está haciendo es nombrar esta descarga de energía. ¿Sí? Le está colocando una línea que se le superpone. ¿Sí? Podemos regresar a este diagramita de acá.
Recuerden que les decía, acá está. Este es el llanto del bebé, ¿no? Este azul. Es el llanto del bebé. Y entonces, cuando él está llorando, la madre dice, ¿tienes hambre? Y también percibe esto y lo percibe al mismo tiempo. Y en este momento quedan asociados, aunque uno sigue al otro. ¿Vale? Aunque en orden de sucesión nosotros podríamos decir, se trazó este, luego se trazó este, luego se trazó este, ¿sí? En orden cronológico, lo que está haciendo este rojo es nombrar todo este elemento, ¿sí? O sea, este rojo se extiende hacia acá atrás para crear un segundo nivel de lo que sería esta respuesta. Y en este momento, ¿sí? Ahora aquí esto lo tengo que colocar punteado porque esto no se marca, ¿sí? En este momento, estas dos líneas quedan superpuestas y quedan asociadas, donde entonces la palabra podría sustituir el acto, pero llegaremos a eso. No hay forma de que una cría sobreviva por sí sola, necesita de otro. Entonces, si tú eres de los que cree que ha logrado todo por sí mismo, lamento informarte que eso no es cierto. Si algún otro no te hubiera auxiliado en algún momento de tu vida, estarías muerto. Sería mucho. La importancia del lazo social. Entonces, si el individuo auxiliador ha operado el trabajo de la acción específica en el mundo exterior, en lugar del individuo desvalido, este es capaz de consumar sin más en el interior de su cuerpo la operación requerida para cancelar el estímulo endógeno, cuando la madre sí responde a la necesidad de la cría adecuadamente, ¿no? Y aquí estamos a nivel instintual. Ya después pensamos la pulsión. Tendremos otra sesión para eso. El todo constituye entonces una vivencia de satisfacción. Todo esto que tenemos acá, ¿sí? Todo esto que les acabo de nombrar, ¿sí? Porque a partir de esto, se presenta obviamente la percepción de un objeto, que lo vamos a colocar acá en verde. Y le vamos a nombrar objeto. Obviamente la acción específica viene desde el otro, el objeto, y este objeto articula la satisfacción de esto, pero el objeto es dado desde el otro. Lo que hay acá abajo es una mera pregunta. La cría no tiene la más mínima idea de qué es lo que satisface su necesidad. La respuesta siempre le llega de otro lado. ¿Sí? Sigo. El todo constituye una vivencia de satisfacción que tiene las más hondas consecuencias para el desarrollo de las funciones en el individuo. Pues tres cosas acontecen dentro del sistema. 1. Es operada una descarga duradera y así se pone término al esfuerzo que había producido displacer. 2. Se genera en el manto la investidura de una neurona o varias que corresponden a la percepción del objeto. Esto quiere decir que cuando yo veo este objeto, están estas dos, ¿sí? Y aparece aparte la del objeto que me ofrece el otro. ¿Sí? También se marca. ¿Sí? Ahorita llegamos para allá porque esa es una pregunta importante. Cuando el objeto no satisface la necesidad sería, ¿no? Que es lo mismo que no presenta el objeto, ¿no? Porque va a presentar cualquier objeto. Entonces aquí también tenemos objeto. Y esto es lo que se torna muy particular porque entonces ya no depende de
de que el objeto sea o no sea, ¿sí? Sino de que hay un estímulo, hay una descarga interna, hay un estímulo externo que es la voz de la madre, se presenta un objeto y todas estas se convierten en una huella de satisfacción. La huella de satisfacción se mueve en estos tres niveles: percepción interna, percepción externa. Primera percepción externa de la palabra, segunda percepción externa del objeto, ¿sí? Y tercer lugar, en otros lugares del manto llegan las nociones de descarga, de movimiento, reflejo, desencadenado, inherente a la acción específica. Entre estas tres investidoras, las neuronas del núcleo, se forma entonces una facilitación. Entonces aquí tenemos que agregar descarga específica y lo vamos a poner en otro color, pero no separado del objeto, que va a ser este otro verdecito, ¿sí? Porque al mismo tiempo se va a percibir, pero internamente, la descarga de una acción motriz que me permite acceder a este objeto, ¿sale? Entonces, ya tenemos 4 elementos que conforman la huella de satisfacción. Todos estos se van a asociar, ¿por qué? Por la ley fundamental de asociación por simultaneidad que se afirma en la actividad sí pura. El recordar reproductor y constituye la base de todas las conexiones entre las neuronas psi. Averiguamos que la conciencia, vale decir la investidura cuantitativa de la neurona, pasa de una de ellas alfa a una segunda beta si alfa y beta estuvieron una vez investidas simultáneamente. En este caso, una vez más, investidura muestra ser para el decurso de la cantidad interna equivalente a facilitación. Entonces, por la vivencia de satisfacción, se genera una facilitación entre dos imágenes recuerdo, ¿sí? Aquí están las dos imágenes. Y las neuronas del núcleo que son investidas en el estado de esfuerzo, el drang, con la descarga de satisfacción. A ver, entonces aquí vamos a anotar, voy a borrar este elemento de acá. Y entonces nos va a decir que en primer lugar están, lo vamos a poner en este marrón, y lo vamos a mover para acá abajo y le vamos a poner imagen recuerdo, 2 imagen recuerdo. A eso le vamos a agregar decurso del esfuerzo con la descarga de satisfacción. Sin duda también la cantidad interna es drenada de las imágenes recuerdo con el reafloramiento del estado de esfuerzo o de deseo. La investidura traspasa sobre los dos recuerdos y los anima. Tal vez sea la imagen recuerdo del objeto la alcanzada primero por la reanimación del deseo. ¿Cuál de todas estas sería el deseo? Ya lo tenemos en colorcitos, entonces no es tan complicado. Tenemos que el deseo sería nuestra primera imagen interna. Este movimiento, ¿sí? Este decurso, que a lo que convoca es que se activen todos los demás. Como esto se activa, sí, ahorita no lo podemos ver, como se activa este azulito, déjenme ver si se ve, si se alcanza a percibir, ¿no? Como este pseudoazulito se activa, al momento que se activa, como todas están asociadas,
Todos estos caminos, vamos a decir que eso se activa en un 10. Todas las demás se activan en un 2. Y entonces convoca esa imagen. Yo fantaseo, yo reanimo este objeto en mi mente. Y reanimo a su vez la imagen de la descarga específica. ¿Sí? Y al reactivar la imagen específica, reactivo lo que yo sé que voy a buscar. Por eso dice, yo no dudo de que esta animación del deseo ha de producir inicialmente el mismo efecto que la percepción, a saber, una alucinación. Yo alucino el objeto que me satisface. Ahora, Freud está diciendo, de entrada, uno, que el objeto no existe porque es dado por el otro, y que es hasta un segundo momento que se alucina eso. Que se alucina el recuerdo del primer objeto. ¿Sí? Entonces aquí le vamos a poner una diferencia que tendremos que hacer. Diferencia entre el primer objeto dado y su reanimación alucinatoria y primera alucinación de satisfacción. ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque si no, la pregunta que hace Karlik no se responde. Si la madre del objeto, tendríamos primer objeto dado, algo que llega y cubre y satisface, y después la segunda ocasión tendríamos reanimación alucinatoria de eso. Voy. ¿Sí? O sea, está la cría llorando. La cría llora. La madre le ofrece un objeto según su historia. Ese objeto satisface, permite la descarga. Se descarga. Y entonces se crea una primera huella de satisfacción. Ese es un escenario. La próxima vez que se reanime el deseo, dígase que la cría vuelva a sentir algo, lo que se va a activar alucinatoriamente es todo ese recuerdo de la primera ocasión. Hasta aquí, Freud con un evento que sí ocurrió. Ahora, segundo nivel, que cuando la madre no da ningún objeto y la cría se termina callando porque ya se cansó de llorar, porque no puede llorar más, por lo que tú quieras, o porque se quedó dormido llorando, no lo sé, tú quieras, no da el objeto o el objeto no satisface. El aparato va a crear, ¿sí? Va a alucinar una primera huella de satisfacción. Y esa primera huella de satisfacción, aquí lo voy a poner a colocar. Y esto es una propuesta que estará colocada a discusión con otros colegas. Esto sería algo positivo en tanto presencia. Y esta segunda alucinación sería una negación de la percepción. Si todo esto es así, desde aquí podemos explicar la anorexia y desde acá podemos explicar la satisfacción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo voy a volver a buscar eso. Porque sí estuvo. El problema es cuando no estuvo. ¿Sí? Ahora, es que ese objeto nunca existió, pero ya llegaremos allá. Eso ya es con Lacan. Aquí con Freud. Freud está diciendo esto. ¿Sale? ¿Me explico?
Bien, entonces, el dolor produce un acrecentamiento en el sistema psi, en el sentido del displacer. En segundo, una inclinación de descarga que puede ser modificada según ciertas direcciones. Y tercero, una facilitación entre estas y una imagen recuerdo del objeto excitador de dolor. Además, es indiscutible que el dolor posee una cualidad particular que se hace reconocer junto al displacer. Entonces, para el dolor va a operar exactamente esto. Igual van a operar la misma cantidad de asociaciones, pero dando una señal de displacer. Es que son dos escenarios distintos, ¿sí? El objeto, la diferencia es que el objeto que ofrece el otro, este objeto que es ofrecido aquí, ¿sí? No es el objeto que solicita esto, porque no sabemos qué es lo que está solicitando esto. La madre lee el llanto de la cría desde su propia historia. Por eso, la cría termina deseando lo que desea la madre. O el cuidador, o el padre que esté ahí para atender ese ruido. ¿Sí? Entonces, habría que pensarlo en estas dos opciones. Porque justamente creo que más bien la modificación no sería si el objeto existe o no existe, sino si el objeto ofrecido permitió una descarga. Si la permitió, tenemos una huella positiva, un recuerdo de esa primera satisfacción. Si no lo permitió, tendremos una negación de la percepción de esa insatisfacción. ¿A qué me refiero? Está la carga que activa el sistema, el estímulo, pero no hay nada que me permita descargar. Entonces el aparato para descargar se va a imaginar algo que sea la negación, dígase la ausencia de ese estímulo. Va a alucinar que el estímulo no está. Y entonces cancela la percepción de este. Esto es una teoría, pues los psiquiatras dicen que justamente la anorexia tiene una alucinación negativa del hambre, porque sí sienten fisiológicamente hambre, pero no llega a la conciencia. O sea, habría una cuestión, vamos a decirlo, tal vez de represión, podríamos decirlo, o de... sí, sería tal vez represión, pero sería justamente la negación de ese estímulo. Entonces, si el objeto existe o no existe, a este nivel, no es importante. Lo importante es si satisface o no satisface lo que se quiere. Dígase si permite la descarga o no la permite. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros recordamos una vivencia de displacer? Recuerden que todas estas activaciones serían percibidas como dolor. El dolor es la aparición de una carga. Sería el displacer. Y el placer sería la descarga. Dígase, dejar de sentir eso. Por eso es que, siguiendo esta lógica, la pulsión de muerte apuntaría a ese momento y originario donde no se sintió nada. Pero para eso llegaremos sesiones adelante. Por lo pronto, esto. Ahora, en la reproducción de la vivencia, en el afecto, solo sobreviene la cantidad que inviste el recuerdo. Y es claro que esta tiene que ser de la naturaleza de una percepción cualquiera. No puede traer por consecuencia un acrecentamiento general de la cantidad interna. ¿Sí? O sea, el dolor... el dolor no va a incrementar la cantidad per se
de energía, sino que va a ser una cantidad acumulada, por decirlo de esta forma. En la vivencia genuina de dolor, la cantidad exterior irrumpe la acrecentadora del nivel. Sí, o sea, ahí hay una irrupción. Pero cuando yo reproduzco, yo recuerdo esa vivencia, la cantidad que inviste el recuerdo tiene que ser de la naturaleza de una percepción cualquiera. O sea, yo no puedo sentir más dolor cuando recuerdo que cuando lo sentí inicialmente. Por eso tengo que sacar esa energía de otros lugares. Ahora, con respecto de los afectos y los estados de deseo. Los restos de las dos variedades de vivencia que hemos tratado son los afectos. Y los estados de deseo, común a ambos, es contener una elevación de la cantidad. En el caso del afecto por desprendimiento repentino, en el deseo por sumación. ¿Sí? Entonces, dense cuenta de esto. Cuando yo siento un afecto, estoy siendo afectado de algo, es porque de repente algo del medio o algo interior llegó y impactó contra mí. Yo lo percibí. Por eso es momentáneo. Pero el deseo se da por sumatoria de cargas internas. O sea, hay una cantidad de estímulos que suman sus energías y entonces articulan el deseo. Van a buscar algo. Ambos estados son de la máxima significatividad, pues le dejan como secuela unos motivos compulsivos. Desde aquí ya está apareciendo la repetición. Del estado de deseo se sigue directamente una atracción hacia el objeto de deseo, respectivamente su huella anémica. De la vivencia de dolor resulta una repulsión, una desinclinación a mantener investida la imagen anémica hostil. Son estas la atracción del deseo primaria y la defensa primaria. ¿Sí? Y estos elementos son importantísimos. O sea, si estos decursos que nosotros estamos tratando aquí concluyen en displacer, ¿sí? Y aquí tal vez valdría la pena hacer esto. Si el decurso concluye lo coloco y aquí le ponemos sí. Es repentino, tenemos afecto. Si es por sumación, tenemos deseo. Si tenemos afecto, lo que vamos a tener es una defensa primaria, ¿sí? Que es igual a una repulsión de la percepción. Y si tenemos deseo, lo que tenemos es una atracción de deseo, lo que es equivalente a una... ¿dónde está? Acá. Atracción. Le vamos a poner búsqueda. Del objeto. ¿Sí? Y aquí es importante colocarle recuerdo. ¿Por qué es importante colocarle recuerdo? Porque recordemos que esto es por activación del sistema, ¿vale? Por activación del recurso. Entonces,
Dice, uno puede fácilmente explicarse la atracción del deseo mediante el supuesto de que en el estado de apetito la investidura de la imagen recuerdo amistosa excede mucho en cantidad a la producida a raíz de una mera percepción. De suerte que una facilitación particularmente buena lleva desde el núcleo hasta la neurona correspondiente del manto. Entonces, cuando yo tengo hambre, toda mi energía va a investir la imagen recuerdo de lo que me lo puede quitar. Por eso hay una insistencia tal. Freud aquí está empezando, así es como se lo empiezo a explicar. Más difícil es explicar la defensa o represión, que es el esfuerzo de suplantación o desalojo. Espera tantito, ahí está. Ya se equilibró. El hecho de que una imagen recuerdo hostil sea siempre abandonada por la investidura lo más pronto posible. Esa es justamente la cuestión. El aparato va a buscar escapar de este recorrido lo más rápido posible. Inclusive no tenerlo, no verlo. No obstante, la explicación quizá resida en que las vivencias primarias de dolor se les puso término mediante defensa reflectoria. La emergencia de otro objeto en lugar del hostil fue la señal de que la vivencia de dolor había terminado. Aquí es donde está la cuestión. El objeto que causa displacer es sustituido por el recuerdo del objeto de la vivencia posterior. Por lo tanto, el aparato va a buscar repetir el momento siguiente al dolor. Por eso yo no quiero recordar lo que me dolió, yo quiero olvidarlo, yo quiero el momento que sigue adelante del dolor. Pero no existe, no lo tengo, no lo he creado. Por eso es que regresar atrás no sirve, uno tiene que pasar y atravesar el dolor para producirse otra cosa. Con la expresión instruido biológicamente hemos introducido un principio explicativo nuevo destinado a poseer validez autónoma, si bien no excluye, más bien reclama, una reconducción a principios mecánicos. En el presente caso puede ser el acrecentamiento de la cantidad, en todos los casos emerge a raíz de la investidura de recuerdos hostiles, el que esfuerce una actividad de descarga acrecentada y así el desagüe también de los recuerdos. ¿Sí? Ahora, para concluir hoy, voy a agregar nada más este elemento que es el 14, para dejar el proceso primario y secundario para la siguiente, porque es justamente estos los que nos van a permitir pensar el síntoma. ¿Sale? ¿Qué es el yo entonces para Freud? Cabe definir al yo como la totalidad de las respectivas investiduras sí, en que un componente permanente se separa de uno variable. ¿Cómo se intelige con facilidad? Las facilitaciones entre neuronas sí, como unas posibilidades de indicar al yo alterado, por donde habrá de ampliarse en los elementos que siguen, pertenecen también al patrimonio del yo. ¿Qué es el yo? Un conjunto de neuronas constantemente investidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resto están inhibidas, mientras que el afán de este yo tiene que ser librar sus investiduras por el camino de la satisfacción. Ello solo puede acontecer influyendo él sobre la repetición de vivencias de dolor y de afecto por el siguiente camino, que en general se define como la inhibición. Es el yo
pensémoslo así. Pensemos que nosotros tenemos nuestro aparato de 3 niveles que dibujamos aquí, así. Es más. Ahí está. Nosotros tenemos nuestro aparato aquí. Y entonces, este está al interior de un aparato más grande. Y acá hay algo que se llama yo. Todo esto son neuronas, todo esto está absolutamente lleno de neuronas. ¿Sí? Aquí ya no van a salir también, pero pues bueno, esperemos que aparezca. Entonces estas son neuronas. ¿Sí? Y lo que va a hacer este elemento del yo, ¿vale?, es mandar señales que indiquen, va a ver esto, y a partir de percibir esto, ¿sí?, toda esta da una indicación al yo. El yo la procesa y dice, ah, mira, escoge esta, descarga por acá. ¿Sí? O el yo puede procesarla y decir, no, descarga por aquí. Esa es la buena, ¿no? Para que entonces evites esta que causa dolor. Ya sea evitar el dolor o buscar el placer. Y para eso utiliza la inhibición. ¿Qué es la inhibición? Que estas activa recuerdos dependiendo de lo que busca. Una investidura colateral es entonces una inhibición para el recurso de la cantidad. Representemos al yo como una red de neuronas investidas, bien facilitadas entre sí, de la siguiente manera. Una cantidad interna que desde fuera penetra en la neurona alfa y que en ausencia de influjo habría ido hacia la neurona beta, es influida de tal modo por la investidura colateral en alfa que solo libra hacia B un cociente y eventualmente no llega nada a B. Por tanto, si existe un yo, por fuerza inhibirá procesos psíquicos primarios. ¿Qué es lo que va a hacer el yo? Va a mandar una fuerza y le va a decir, aquí, tú no, papá, tú lo que vas a hacer es, te me vas a ir para acá y vas a descargar, no se ve, lo voy a poner en negro, tú te vas a ir para acá y vas a descargar aquí. En vez de descargar acá, esta quedaría cancelada. Esta ya no descargaría, ¿sí? Esto sería un proceso de inhibición. Entonces, el yo es un conjunto de neuronas constantemente investidas, se dedica a la atención y a activar elementos para evitar ciertas cosas o buscar otras. ¿Qué es lo importante de esto para concluir el día de hoy? Acá en la página 370, apartado 15 del proyecto. Ya nos queda una sesión que es donde terminaremos de ahondar todo esto. ¿Qué es lo más importante de hoy? Estas fórmulas. Son estas fórmulas las que nos van a permitir establecer una propuesta de enunciado que, más allá de los ejemplos, nos permite entender todos estos decursos, porque a fin de cuentas, si lo observan a detalle, solo es una sustitución de vías al interior de una matriz. Eso quiere decir que habría un elemento que se altera, hay una fuerza que aplica y genera un cambio en el decurso de carga. ¿Qué es esto? Si lo vemos a nivel historia, hay algo que genera que esto
se convierte en otra cosa. Lo modifica, lo transforma. A esto, en los videos sobre inteligencia artificial se le denominaba filtro y era una operación matemática que permitía detectar o no detectar algo y dependiendo de eso devolvía un mapa diverso de caracteres. Entonces, ahí está. Creo que no hay que dar muchísima más evidencia de lo que Freud nos está presentando y de todo su valor. Si hay preguntas, las escucho con gusto, comentarios.